Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí puntuales, como nosotros, a las 6 en punto, para disfrutar de reflexiones e información. Entonces, creemos que es la mejor herramienta para todos nosotros como inversores poder dialogar y ver cómo piensan y qué están haciendo los que consideramos los mejores expertos, tanto en gestión patrimonial como en algunos de los activos más importantes de cualquier cartera de inversión. Y hoy tenemos la suerte de contar con David Cano, director general de AFI, Analistas Financieros Internacionales, Inversiones Globales, SGIC, ¿vale? Que ahora nos explicará un poquito su trayectoria académica y profesional, cuál es su ámbito de actuación en AFI, que es por ello precisamente por lo que le consideramos experto, ¿no? Y con el objetivo muy concreto de intentar dar recomendaciones y consejos útiles, reflexiones, mover un poquito nuestras cabezas en cuanto a los profesionales que más saben de esto, cómo protegen esas carteras, cómo están viendo la situación actual en cuanto a la crisis, cómo afecta la renta variable, va a ser el protagonista hoy, aunque tocaremos un poco de renta fija también, pues para ayudaros a nuestros asistentes a tener en cuenta estos factores a la hora de proteger vuestro patrimonio y de aprovechar las oportunidades que surgen en estos ríos revueltos de crisis, ¿no? Así que muchísimas gracias, David, por dedicarnos este tiempo, y te pediría brevemente un poco una introducción a ti, a tu persona y a vuestro trabajo en AFI Inversiones Globales. Muy bien, pues lo primero, gracias por la invitación, es un placer, y gracias por los que nos están escuchando. Bueno, yo estudié Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, acabé en 1998 y desde entonces me incorporé a AFI de la mano de nuestro presidente, de Emilio Ontiveros. Así que ya, bueno, sumo unos cuantos años de experiencia en las que, bueno, pues he vivido episodios de euforia, de recesión, de depresión, de exuberancia irracional, de burbujas, de todo en los mercados financieros. A lo que dedicamos en AFI hacemos varias cosas. Somos un grupo de 160 personas, hacemos varias cosas, pero lo más centrado en la sesión de hoy, hacemos análisis macroeconómico global que utilizamos para muchos ámbitos. Y entre ellos, y eso es lo que yo me dedico, para asesorar inversiones en activos líquidos y para gestionar carteras. Sendas cosas lo hacemos desde AFI Inversiones Globales, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, bueno, pues que es la compañía regulada, evidentemente, por la CNMV, desde la que prestamos ese servicio de asesoramiento y de gestión en activos financieros cotizados. Pues yo creo que ahí está, es claramente la persona idónea para el tema que tenemos que tratar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, como breve resumen, antes de ver cómo nos podemos proteger, qué oportunidades aprovechar, cómo pensar de alguna manera, es un breve resumen de lo que tú has visto, ¿no? Desde que se decretó, bueno, más que se decretó el estado de alarma, desde que supimos que esto era gordo y que comenzó a haber un impacto en nuestros mercados de capitales, en nuestras posiciones, en renta variable en particular primero, luego tratamos renta fija si quieres. A nivel global y a nivel español, ¿cuál ha sido la evolución y vuestra lectura? Muy bien. ¿Vale? Sí, pues mira, los mercados financieros, las bolsas tocaron techo el 24-25 de febrero, es decir, ya unos cuantos días antes a que realmente hablásemos de la pandemia, las bolsas ya empezaron a darse cuenta de que algo no funcionaba bien, y desde ahí hasta el 18 de marzo, es decir, en menos de un mes, hemos tenido la mayor caída de la historia del mercado bursátil. Más incluso que la que tuvimos en Lehman Brothers, más incluso que la del crack del 29. Esto es muy importante decirlo. En un mes, en menos de un mes, las bolsas cayeron prácticamente un 30%. Esto es un movimiento brutal que no solo fue la reacción a un deterioro de la economía, sino también a un problema de flujos. Los mercados financieros a los que yo me dedico teóricamente son líquidos, son activos cotizados, son activos listados, pero en momentos de estrés como estos desaparece la liquidez. Todo el mundo quiere vender, hay muy pocos compradores y por lo tanto los precios sobrereaccionan a la baja. Además hay un repunte de la volatilidad, aspectos estos que son técnicos, pero que conviene entender el por qué hay un punto de sobrereacción en los activos cotizados, especialmente en renta variable, pero luego también hablaremos también en renta fija. Por lo tanto, tuvimos un episodio que ahora, bueno, pues evidentemente lo recordamos con angustia, esa intensa caída.
Desde ahí intervienen los bancos centrales, anuncian programas de compra de bonos, sobre los que luego podemos hablar, estabilizan los mercados financieros y empiezan a recuperar a un ritmo no menos importante, de tal forma que abril se convirtió en uno de los meses más alcistas de la bolsa. En el caso de Estados Unidos creo que fue el tercer mes más alcista. Es decir, intensísima caída, importante recuperación, es decir, volatilidad. Y ahora estamos en un compás de espera. Ahora el mercado está a la espera de ver si estas señales positivas sobre el coronavirus se materializan o no, y estamos a la espera de ver el balance de daños en el PIB. Ya lo estamos viendo, la mayor recesión de la historia, pero sobre todo en beneficios empresariales, donde, bueno, pues seguramente los beneficios caigan de orden del 20-25%. Como digo, estamos en ese compás de espera pues para saber si las bolsas van a poder hacer suelo definitivamente y a partir de aquí recuperar el terreno perdido. Tras esa sobrereacción posible de ese menos 30% en apenas un mes desde el punto álgido y esa recuperación en abril como mes alcista y tal, y ahora este momento de espera, ¿cuánto dirías que hemos perdido a nivel promedio, ¿no? Alguien bien diversificado, ¿cuánto dirías? ¿Un 15, un 20%? 15%. 15%, exacto, 15% es un poco la cifra, pero tras ese 15% se esconden caídas acumuladas del orden del 30 o 35% en algunos mercados, como por ejemplo Brasil, caídas del 20% como en el IBEX 35, pero subidas, o caídas pequeñas, perdón, o incluso subidas en algún mercado como el Nasdaq de Estados Unidos, como la bolsa china o como la bolsa suiza. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo en estos 2 meses, los 2 meses y algo, es una divergencia muy importante entre países que son el reflejo de divergencias entre sectores. Al final lo están haciendo bien las compañías de tecnología, las compañías del sector salud, y lo están haciendo muy, muy mal las compañías cíclicas, las compañías vinculadas a las materias primas, el sector bancario, el sector petrolero. Por tanto, enormes divergencias en el comportamiento de las bolsas, que demuestran, luego podemos hablar, efectivamente, la importancia de la diversificación. Ya sé que el óptimo hubiera sido estar solo en el Nasdaq, o haber estado en la bolsa suiza, pero no es fácil acertar en cada momento en qué es, cuál es el sector, cuál es el país en el que hay que estar. Nuestra recomendación siempre es pues tratar de tener carteras diversificadas. Una cosa es estrategia, otra cosa es suerte. No puedes hacer una estrategia de suerte. Es complicado, es complicado porque te puede salir mal y puedes estar sufriendo pérdidas del 30, del 35 o del 50%, que hay mercados y hay valores que han perdido eso, el 50%. Pero bueno, ahí yo creo que un tema muy interesante también a nivel, yo creo, intelectual, empresarial y tal, posiblemente estemos hablando de 3 factores que provoquen ese tipo de caídas de 30% en un mes, ¿no? Entonces, están los propios fundamentales que tocabas. Dice, a ver, son distintos los índices regionales, pero también es fruto de la especialización especializados en cíclicos, ¿no? Vale, entonces hay un tema que es intrínseco de la propia empresa, que sus prospectos de futuro, bueno, pues están entre duda, ¿no? Digamos. Pero luego está el pánico que conocemos, greed and fear de toda la vida, ¿no? De los mercados, ¿no? Y no sabemos, la propia incertidumbre que la gente infravalore el potencial de una compañía en concreto. Y luego otro punto muy relevante que has dicho, aún que estamos en renta variable, que es la falta de liquidez. Es decir, el hecho que haya gente que estaría dispuesta a vender a un precio por debajo del que él cree que vale por necesidad de liquidez, puede hacer que lo que estemos leyendo en mercados no sea de verdad la realidad de lo que estiman esas personas, ¿no? Sin necesidades de liquidez. Excelente. De hecho, decimos, los precios en los momentos de estrés, como ahora, están más dirigidos por flujos que por fundamentos. Y este es un punto absolutamente importante y que lo hemos sufrido nosotros en los fondos que llevamos, que gestionamos y otros colegas nuestros, ¿no? Un fondo de inversión garantiza la liquidez de los partícipes. Un partícipe en un fondo de inversión pide el reembolso y le tienes que atender en 24 o 48 horas. Y por tanto tienes que ser de que los activos en los que inviertes tienen que ser líquidos. ¿Y qué hemos hecho casi todos?
ante el temor de que nuestros partícipes iban a pedir reembolsos, hemos puesto la venda antes que la herida y hemos vendido activos para poder hacer frente a los potenciales reembolsos, que tal vez luego no se han producido, pero que efectivamente nos ha llevado a vender por encima de lo necesario. Y esto es algo que tenemos que conocer. Dar liquidez, ser un activo líquido, está fenomenal, pero tiene sus implicaciones y en el corto plazo puede provocar este tipo de distorsiones. Y como digo, lo hemos vivido y hemos, en cierto modo, no sé si sobreactuado y hemos vendido más ante el temor de que hubiera esos reembolsos. Luego no se han producido en tanta medida, ¿eh? Los reembolsos se han producido en la primera quincena de marzo, es verdad, pero luego ya no ha habido reembolsos. Es más, en abril ha habido entrada de partícipes. Bueno, pues elementos que son positivos. Y otro tema que es relevante, ¿no? El de flujos, el de valoración fundamental y un debate que tenemos los economistas, gestores, analistas. Y me centro en un sector, si me permitís, o en dos contrastes. Uno es la banca y otro la tecnología. La banca en bolsa hoy vale del orden del 30 o del 40% de su valor neto contable. Es decir, si cogemos los fondos propios de la banca, vemos que en bolsa valen el 30 o el 40%. Parece un descuento excesivo, ¿eh? Parece difícil creer que el activo de un banco solo valga o para el mercado un 30%. Bueno, es algo que nos tiene sorprendidos, ¿no? Y donde los gestores value es ahí donde se están concentrando. Y como digo, el otro extremo, la tecnología. Las famosas FAANG, ¿no? Microsoft, Apple, Facebook, Google, Amazon, están en zona de máximos históricos, valiendo en bolsa 4, 5, 6 veces el valor de sus fondos propios, ¿no? Por lo tanto, acciones en última instancia en dos extremos de valoración, absolutamente, que creo que recogen algo más que fundamentales. Creo que recogen flujos o que recogen un punto de aversión al riesgo tremendo. Bueno, son esas distorsiones que se están produciendo en este entorno y que a medio y largo plazo, pues alguno puede considerar que sean atractivas, ¿no? En cualquier caso, nosotros seguimos prefiriendo invertir en tecnología. Seguimos prefiriendo invertir en acciones vinculadas al sector salud, vinculadas a la sostenibilidad del medio ambiente, al cambio climático, a lo que llamamos las megatendencias, ¿no? Sí, que entendemos claro. que son los motores del crecimiento de la economía mundial. Oye, vamos a pasar a las megatendencias, pero antes de pasar a esas megatendencias, muy brevemente, si ves, ahora que estamos en renta variable, vamos a hablar también de las megatendencias en el contexto de la renta variable, si ves grandes diferencias en cuanto a los grandes bloques geográficos. Antes hemos comentado que especialización por sectores sí, pero quizá más a nivel país o incluso región, ¿no? Que a nivel Europa, Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, África, digamos. ¿Tú ves grandes diferencias? No todos se han llevado ese menos 15% desde el punto álgido tal. Hay grandísimas diferencias, pero enormes. En Europa, es que el problema es que en Europa lo que sigue pesando mucho es lo cíclico, son los bancos, son las petroleras, son el sector automoción, que lo está haciendo francamente mal. Y eso pasa también en Latinoamérica. Cuando uno mira las bolsas de Brasil y de México, ¿no? Que son las más importantes, el Movespa o el Mexbol, se da cuenta de que pesan los sectores más tradicionales que hoy no tienen momentum, que hoy no tienen atractivo de los inversores. Y es Estados Unidos. Y es Asia en general, pero China e India, los dos países que tienen más tecnología, que tienen más salud, que tienen un peso de sendos sectores del orden del 30 o del 40%, ¿no? Y sobre todo llamaría la atención sobre esto, sobre el mercado bursátil brasileño o el de la India, ¿no? Pues voy a dar otro dato. La capitalización bursátil del mercado chino es de 7 billones de dólares. Eso es prácticamente 2 veces el mercado japonés, es decir, es el segundo mayor mercado bursátil del mundo. El mercado bursátil de la India es más grande que el nuestro. Y el mercado bursátil de Corea, ¿no? Quiere decir que a veces estamos muy focalizados y muy centrados en Europa y en España, también en Estados Unidos, pero es que hay otros mercados, fundamentalmente los asiáticos, que tienen un tamaño enorme y que su composición sectorial tiene mucho que ver con Estados Unidos. Y hacia ahí es donde hay que poner la vista, ¿no? Hacia esos dos. Por composición sectorial y por liquidez, posiblemente Estados Unidos y Asia, en particular los dos países que comentas, China e India,
sean interesantes en este contexto, ¿no? Que estaban mejor preparados ya para, que tampoco es que lo previera nadie, pero al fin y al cabo, pues les ha En, dejado en, mejor parados. en nuestra opinión, sí. Claro, esto es un debate, ¿eh? Y por lo tanto luego no sé si habrá en el turno de preguntas o, bueno, hay dos formas, dejadme que simplifique mucho, ¿eh? Pero hay dos formas de invertir en renta variable. Una es value, es decir, buscar compañías buenas, bonitas y baratas, pero bajo, y otra es growth, es buscar compañías cuyo beneficio por acción va a crecer. Bueno, nosotros nos quedamos con esto segundo. Preferimos aquellas compañías que tienen una mayor tasa de crecimiento del beneficio por acción. Y no me importa pagar unos múltiplos de evaluación más altos, no me importa pagar un PER 20 por una compañía cuyo BPA crece un 10%. Prefiero pagar un PER 20 por esa compañía que pagar un PER 8 por una compañía cuyo beneficio por acción apenas crece un 2%. Esto es un debate clásico, ¿eh? En gestión de carteras de renta variable. Nuestro Sí. posicionamiento es más hacia ese lado. Los últimos 4 o 5 años el mercado nos está dando la razón y no se lo está dando a los gestores value. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues no lo sé, pero hoy por hoy, si se me pregunta, quiero gestión, quiero growth, quiero quality, quiero compañías rentables. Bueno, ¿Y qué me doy ahí yo cuenta? creo que es un denominador común con el venture capital, digamos, nosotros Exacto. es totalmente, nosotros lo que decimos es invertimos en creación de valor, no en mispricing. Pues lo mismo en el mundo cotizado, exactamente igual. Eso es, Y para se puede eso, yo creo aplicar. que hila muy bien además con lo que decías, para eso también tenemos que pensar un poquito más allá, no únicamente saber analizar las capacidades de ejecución de ese equipo promotor. A ver, nosotros estamos con equipos de 10, 20 personas, vosotros con equipos de 10.000, 20.000 personas o 100.000, 200.000 personas, pero al fin y al cabo es un poco eso, ¿no? Analizar esa capacidad de crecimiento y tal. Y para eso ya no solamente hace falta analizar el equipo, analizar la compañía, sino conocer y tener una opinión sobre esas megatendencias que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles serían para ti, David, las 4 o 5, no sé si consideras que hay más, entonces ya no sería mega, ¿no? Quizás las 4 o 5 megatendencias grandes, vamos antes un poquito sostenibilidad, medio ambiente, Sí, tal, pero por debatirlas, ¿no? Y cómo exponerse, cómo adquirir exposición a ellas, estarán los fondos temáticos, pero por comentarlo también. muy bien. Sí, nosotros identificamos 4 grandes megatendencias. Tecnología, claro, luego tecnología es un mundo entero, porque dentro de tecnología uno puede pensar en los semiconductores, puede pensar en hardware, puede pensar en software, pero es que ahora, claro, está empezando a pensar en inteligencia artificial, o estamos empezando a pensar en Big Data o en blockchain, palabras que igual hace, bueno, pues unos años eran absolutamente inimaginables y hoy podemos invertir en ellas. Claro, nosotros, los de mundo cotizado respecto al vuestro, claro, necesitamos que eso esté listado y no es fácil. Yo entiendo que el Claro, Venture Capital vais por delante porque invertís en cosas que no estén cotizadas. Nosotros necesitamos que esté cotizado. Claro, para que esté cotizado tienes que tener un tamaño, un valor de empresa 500 o 1.000 millones de euros. Evidentemente, ya tiene que ser una compañía con un cierto tamaño. Si es algo muy inicial, pues todavía no lo has alcanzado, ¿no? Por lo tanto, en lo cotizado, exiges ya un tamaño, exiges ya un track record adicional y, por lo tanto, entramos un poquito más tarde que vosotros en algunos sectores. Pero ya se puede entrar, como digo, en digamos que blockchain. en lo cotizado quizá es más fácil tener exposición líquida a empresas tecnológicas que han probado, que han sido capaces de tal, pero posiblemente en el mundo de venture, porque tecnologías, por ejemplo, en las tecnologías más punteras, más nuevas, más tal, claro, esas hace falta ese recorrido de 3, 5, 10 años mínimo para que salga alguna empresa que pueda invertirse desde la bolsa, ¿no? Eso es, nosotros También llegamos un habrá poco más muchas tarde. más que quebrarán antes de llegar a la bolsa. Nosotros invertimos en Sí, empresas que aspiran a un día poder estar en la bolsa y claro, muchas se claro. quedan por el camino, ¿no? Claro, nosotros somos la siguiente etapa. Cuando ya los habéis vendido vosotros, cuando ya han hecho la IPO, entonces cuando nosotros entramos y por lo tanto entramos un poco más tarde. Pero bueno, aún así, como digo, en esa parte de tecnología está. Luego otro es el sector salud y aquí sí que es enorme, ¿no? Desde investigación, vacunas, tratamientos, pero también material o incluso asistencia sanitaria, ¿no? Yo creo que esas son las grandes temáticas o megatendencias claras. Luego está la longevidad.
Ahí se ha debatido mucho, ¿no?, sobre si el coronavirus va a intensificar o no. Pensamos que sí, y además pensamos, y esto es un tema ya, si queréis, más humano, más de sensaciones y de sentimiento, tenemos un punto de decepción nosotros mismos con lo mal que se les... no que se les ha tratado a las personas mayores, ¿no?, sino que han sufrido más que el resto, y esto no puede ser. Yo creo que aquí, después de este virus, vamos a invertir más en tecnología, vamos a invertir más en el sector salud y vamos a invertir más en el cuidado de nuestros mayores, ¿no? Y ahí yo creo que es otra de esas megatendencias claramente que se están intensificando. Y la última, pues tiene que ver con la sostenibilidad del planeta. Y aquí es otro debate sobre el que podemos luego hablar, pero creo que nos hemos dado cuenta de que hay que hacer mucho más caso a los científicos. Esta no ha sido una crisis de Black Swan, esto no ha sido una crisis de cisne negro, de Taleb, ¿no? En el 2008-2012 sí, una cosa súper inesperada, wow, que de repente sucede. Esto ha sido una crisis de rinoceronte gris. ¿Qué es eso de rinoceronte gris? Es un mastodonte que viene poco a poco, que tal vez tú no te estás dando cuenta, pero está viniendo, pum, 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 y el día que llega arrasa. Eso ha sido el coronavirus. Afortunadamente el coronavirus va a tener un impacto, confiemos, coyuntural, acabaremos con él y no pasará nada y la economía volverá a su punto y demás, pero los científicos nos advierten de otro rinoceronte gris, que es el cambio climático. Y si hay cambio climático, no es una crisis coyuntural. Si hay cambio climático, si hay inundaciones, no te quedas en tu casa durante 2 meses, no, es que tu casa desaparece. Quiero decir con esto, hay que hacerle mucho más caso a los científicos y hay algo en lo que tenemos que invertir mucho dinero, tanto lo no cotizado como lo cotizado, y es sostenibilidad, evitar el cambio climático. Apoyo a la naturaleza, llamémoslo como queramos, pero insisto, es otra gran megatendencia. De hecho, en bolsa, las compañías vinculadas con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con un planeta sostenible, también lo están haciendo bien. Por lo tanto, esas serían un poco las 4 megatendencias que además salen reforzadas de esta crisis. Y luego había una quinta que tiene que ver con lo que decíamos antes, que esta sí que es geográfica y es economías emergentes, pero especialmente Asia. Lo hemos hablado, ¿no? No Latinoamérica. Aquel acrónimo de Jim O'Neill, BRIC, la verdad es que ha envejecido mal. De Brasil, Rusia, India y China, desde luego están siendo India y China las dos, y van a seguir creciendo, y eso podemos también pensar que es una megatendencia. Y una megatendencia puede ser invertir en bolsa china. Ya sé que esto igual a los que están escuchándonos les sorprende un poco. Sí, nosotros estamos invirtiendo en bolsa china, en acciones tipo A, en esa bolsa que he dicho que es la segunda mayor bolsa del mundo y en la que seguramente hace 5 años era imposible invertir. Bueno, hoy se puede invertir. Hoy se puede invertir a través de fondos de inversión líquido. Bueno, pues hay que adaptar nuestra cartera a esas megatendencias. Insisto, una de ellas es China. China tipo A, es decir, acciones denominadas en yuanes chinos. Fenomenal. Antes de pasar a ya algunos aspectos más concretos sobre cómo proteger nuestras carteras de renta variable o cómo acceder a estos fondos, qué fondos para megatendencias o para regional, me gustaría un breve comentario también. Hemos hablado de -30, que se queda por ahora en un stand-by, digamos, de -15. En renta fija, ¿qué es lo que habéis visto? Muy bien. Pues otro mundo, ¿eh? Y la verdad es que ha habido también comportamientos dispares. En general, la deuda pública de Estados Unidos se ha comportado como el auténtico activo refugio. Y para un inversor español, y esto también, en esa de qué tiene que hacer un inversor global, que tiene posiciones en renta variable, tiene que tener posiciones en deuda pública estadounidense en dólares. Una fuente de diversificación y de cobertura de una cartera global es tener deuda pública en dólares. Y eso nos ha funcionado muy bien, porque han subido mucho los precios de los bonos del Tesoro americano, han caído los tipos de interés de Estados Unidos y se ha apreciado la divisa, el dólar, ¿no? Por lo tanto, eso es una clave que hay que tener. Luego, en deuda pública, bueno, ha habido ampliación de diferenciales de la periferia, de España, de Italia, de Grecia, de Portugal, pero no muy intensa. ¿Qué diferente esta crisis respecto a la del 2008 y sobre todo, bueno, el 11 y el 12? La prima de riesgo, ¿no? Comentábamos. La prima por riesgo. Entonces, en el 12, bueno, en julio, ¿verdad? Del 12, la prima por riesgo se fue a 700 puntos básicos. Hasta llegó Draghi y dijo aquel famoso whatever it takes, y eso significó el punto de inflexión. Hoy no hay un problema en la deuda pública periférica. Hoy el Tesoro Público Español, hubo unos días puntuales en abril
en el que las letras del Tesoro Público Español estuvieron en tipos positivos, pero están otra vez en tipos negativos. Es decir, el Tesoro Público Español no tiene ningún problema para financiarse de más a tipos muy bajos. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo ha activado un programa de compras que se llama PEPP, con el que creo que el pasado mes compró 50.000 millones de euros de deuda pública española. Es decir, ha comprado, bueno, todo el déficit público de España de prácticamente medio año, ¿no? Por lo tanto, el Banco Central Europeo está permitiendo que no está habiendo ampliación de la prima por riesgo. En renta fija privada tuvimos problemas de liquidez, y esto es importante señalarlo. Es decir, el mercado de la renta fija privada, los corporate, tanto en grado de inversión como en grado high yield, no tiene la liquidez que nos gustaría, ¿eh? Y esto es un punto importante. Y no la hubo en los primeros 12, 15 días del mes de marzo. De nuevo entran también los bancos centrales y algo de liquidez hay. Pero ahí no ha habido recuperación todavía. Los precios cayeron aproximadamente un 5 o un 6%, que para ser renta fija privada es muchísimo. Eso es prácticamente 2 o 3 sigmas. Es como si en renta variable pues cayeran un 50%. La sobrereacción en precio en renta fija corporativa a corto plazo ha sido más intensa que en renta variable. Lo que decíamos antes, seguramente muy condicionado por esos problemas de falta de liquidez. Se está recuperando, pero poco a poco, ¿eh? Y ahí por eso nosotros encontramos oportunidades de inversión. En renta fija corporativa la de inversión y un poquito en el segmento high yield. El high yield, cuidado, ¿eh? High yield es para inversores que tengan apetito por el riesgo. Se ha hablado mucho de un concepto muy importante en activos cotizados, los fallen angels, los ángeles caídos. ¿Quiénes son estas? Son empresas que eran grado de inversión antes de la crisis, pero que todo apunta a que van a caer al segmento high yield. Y esto es muy importante, porque hay gestores de fondos de inversión que solo pueden comprar investment grade, y si el bono cae a high yield no lo pueden tener en sus carteras, y eso generaría ventas forzadas, ¿no? Muchísima liquidez. Eso yo creo que es... Vamos a detenernos un momentito sobre ese punto, sí, porque esto puede ser muy útil para algunos de los asistentes y los que lo vean a futuro, ¿no? Normalmente componemos una cartera global, diversificada en distintos activos. Ahora después vamos a hablar de la importancia de esto, ¿no? Pero en base a ciertas nociones que tenemos también de la liquidez de cada uno de los componentes de esos activos. Muy rápidamente, algunos de los más líquidos que creíamos de nuestra cartera pueden cambiar con un efecto como este, ¿no? Que comenta David. Es decir, has invertido en deuda corporativa cotizada de grandes empresas, ¿eh? Pero resulta que son empresas retail, que resulta que están muy expuestas sectorial geográficamente, da igual, a la crisis en cuestión, y de repente bajan a non-investment grade. Eso es por debajo de BB, ¿verdad? En cuanto a agencias de rating, ¿verdad? Triple B, sí, triple B. Entonces, triple menos claro, eso impide por políticas internas o incluso regulatorias, dependiendo del país, que algunos fondos de inversión, estatales, públicos, privados y tal, no puedan comprar esa deuda cuando antes tenían parte de sus carteras en esa deuda. Y eso que hace falta mucho menos comprador. Y de repente una parte que puede ser relevante de tu cartera, en donde habías previsto liquidez, por si las moscas, llegan las moscas y esa parte no es líquida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, pues si eres un analista profesional o haces esto, si no, consultar con profesionales en el momento de composición y de revisión de las carteras, porque esto puede cambiar rápidamente. Eso es. No es para meter miedo, es para ser prudente, por favor. Sí, no, correcto. Y ser consciente de que hay ocasiones en donde en momentos de estrés, bueno, pues no funciona, no hay suficientes contrapartidas. De esto hay que hablar, ¿eh? Y esto los supervisores reguladores son conscientes, ¿eh? Sabemos que son conscientes. Seguramente hace falta incentivar que haya más censo, haya más market makers, ¿eh? Esto es una consecuencia de la crisis anterior. Se han puesto muchas exigencias y muchas restricciones al prop trading de los bancos y demás, entonces hemos perdido liquidez. Como también los bancos centrales están comprando a vencimiento bonos, se ha perdido liquidez. Por lo tanto, se ha perdido liquidez en un segmento que es importante, ¿no? Y esto hay que decirlo y ya está. Los mercados funcionan, pero en momentos de pánico y de estrés pierden algo de liquidez, y eso la gestión de fondos es importante, a las valoraciones, la CNMV lo está diciendo, ¿no? Y cuidado, y cuando haya reembolsos, a ver a qué precio hay que aplicar, es un tema técnico, igual de microestructura, pero que conviene conocer, ¿no? Los problemas fueron hasta el día 12, 13, 14, ahora están funcionando mejor, pero bueno, en ocasiones desaparece la liquidez y hay que ver, tendría que haber más market makers o algo. Y luego hay un subsegmento de renta fija
que a nosotros nos gusta bastante, que es la renta fija financiera subordinada. Los COCOs, ¿no? Que son bonos emitidos por bancos, pero que tienen subordinación, que en caso de que el banco tenga un problema de solvencia, esos bonos se convertirían en acciones, ¿no? Pagan tipos de interés, depende del 5, del 6, del 7%. Evidentemente es un producto que se comporta parecido a la bolsa cuando los bancos caen, pero que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque esto es otro punto sobre el que a mí sí me gusta llamar la atención. En esta crisis, a diferencia de la anterior, los bancos no son el problema. Los bancos, de hecho, son la solución. Los bancos tienen un nivel de capitalización, vamos, enormemente superior a la que tenían en el 2007-2008, ¿no? Entendemos que están tremendamente lejos de que esos cocos se tengan que activar y convertirse en acciones. Y, por tanto, nos parece que es un producto interesante. De nuevo, para tener la cartera diversificada, tú lo has dicho en varias ocasiones y yo voy también a insistir sobre ello. Esa palabra es clave. Y aquí, Cabello, esto es la experiencia, ¿no?, que uno va cogiendo con los años. Me gusta tener en mis fondos y en mis carteras un montón de cosas, un montón de líneas. Quiero un montón de activos, pero cuidado, activos que estén descorrelacionados, ¿no? Me viene un cliente y dice, pues que tengo una cartera muy diversificada porque tengo esta acción, esta. Tienes 17... Vamos a entrar precisamente en eso, David. Vamos a entrar precisamente en esto, pero quiero que entiendan bien también todos el enfoque. Vamos a apartar la renta fija un momento, ¿vale? Y realmente va a ser un enfoque más técnico en una siguiente ponencia, pero queríamos precisamente aprovechar tu visión más global también, ¿no?, para que nos hablases de esto, ¿no? Hablamos de diversificación tanto en distintos activos, ¿vale?, distintos buckets, ¿no?, distintos cubos de renta variable, renta fija, como dentro de ese cubo la diversificación en distintas geografías, por ejemplo, de renta variable o distintas tipologías de activos de fixed income en renta fija, ¿no? Entonces, me gustaría que hablases un poquito de, sobre todo para hacer ver a la gente cómo se ha comportado una cartera diversificada con respecto a una no diversificada, ¿no? ¿Cuáles son, ante esta crisis, cuáles son los principales activos en los que se debería de diversificar y cualquier pauta que consideres tú gente útil? Yo diría, una cartera diversificada, por definición, siempre se queda en la parte media de la tabla. Y eso para mí está muy bien. Hay carteras no diversificadas que lo han hecho muchísimo mejor. Claro, si tú, insisto, yo creo que Amazon en el año gana un 13% o un 14%. Alguien me dice, no, yo no creo en la diversificación. Yo me compro una acción que es Amazon y vamos, si he acertado, he dado el pelotazo. Ya. El problema es que te hayas equivocado y hayas comprado la acción, es que hayas metido todo tu dinero en el Bovespa, que en euros en el año pierde un 50%, ¿no? Por tanto, por definición, una cartera bien diversificada se ha comportado en el punto medio. Yo te diría que una cartera diversificada en este entorno, pues seguramente está perdiendo un 6%. Eso sería un balance de una cartera diversificada. ¿Y qué es diversificada? Efectivamente, tú decías el bucket, ¿no? Tener un poquito de renta fija, tener un poquito o un muchito de renta variable, ahí a cada uno, el porcentaje que tengo que tener. Y en ese proceso de diversificación, cada vez estamos metiendo más activos alternativos. Ahí un poco nos estamos yendo a vuestro terreno, ¿no? Nos estamos... porque hace falta, porque... Y yo te cuento, ¿no? Al final, tener un peso en renta variable, depende del perfil del riesgo del cliente, pero yo me doy cuenta con nuestros clientes asesorados que tener más de un 50% en renta variable es muy complicado que un cliente lo tenga. O tiene un horizonte temporal muy largo, estoy hablando 5 o 10 años, o tiene mucho estómago para aguantar el sube-baja. No es normal que el inversor medio aguante un sube-baja de las bolsas del 15, del 20, del 30%. Y por eso nuestra experiencia lo que nos dice es que el peso en renta variable cotizada en carteras diversificadas, un 30%, no más. Claro, se te hace muy largo tener que invertir un 70% en una renta fija que paga poco. Puedes invertir un 50% en renta fija, pero te queda ahí un 20% que se está yendo hacia activos alternativos, ¿no? Y es un poco un asset allocation que yo creo que está bien. Si quieres un 50% en renta fija, un 30% en renta variable, un 20% en activos alternativos. ¿El mobiliario también lo meterías ahí? En el alternativo, sí. Nosotros en el mobiliario... mobiliario... alternativo incorporas sí. Inmobiliario, vale. Y, por ejemplo, si lo haces a través de SOCIMIS, ya sé que las SOCIMIS cotizan en bolsa,
se puede considerar que es renta variable, no tiene tanta beta, no tiene tanta correlación con índice. Nosotros la inversión, el alternativo efectivamente puede ser en cosas ilíquidas, real estate, o bueno, fondos de venture capital o fondos de capital riesgo o lo que sea, o estrategias alternativas líquidas, que como digo, por ejemplo, es la inversión en SOCIMIS, o por ejemplo, estrategias long short. Esto igual es un poco más técnico. Bueno, long short es que nos ponemos largos en un fondo de inversión, nos ponemos largos en unas determinadas acciones y nos ponemos cortos en el futuro, en un futuro sobre el Eurostoxx. Esas estrategias long short tienen volatilidad del orden del 4%, bueno, y encajan para esa parte de gestión alternativa. Fondos, por los que menos entiendan esto de las estrategias long short, que yo, la mayoría probablemente lo entiendan, pero lo que está diciendo David es un poquito, digamos, apostar por un sector concreto o una geografía concreto, pero sobre todo apostar porque el equipo gestor de ese fondo sabe identificar las compañías que van a hacer el mejor performance. Entonces, con una posición en corto sobre el índice, sobre un futuro, un contrato por diferencia, un instrumento derivado, que ahora vamos a entrar ahí precisamente, ¿sí? Dice, mira, yo apuesto a que estas empresas van a hacerlo mejor que su mercado. Entonces, si el mercado se la pega, al fin y al cabo estoy corto sobre el mercado y estoy ganando, ¿vale? Y estas se la pegarán menos que el mercado porque son mejores. Y si el mercado balanza, que es lo que al fin y al cabo yo creo, ¿no? La mayoría de estrategias de long short tienen esa implicación. Encima voy a haber seleccionado las 15, 20 mejores empresas de ese mercado. Exacto, eso es. Eso nosotros lo metemos dentro, o sea, dentro del mundo gestión alternativa tienes cosas no cotizadas, como lo vuestro, o como el real estate, pero también cosas cotizadas, ¿eh? Yo creo que esto es importante conocerlo. Sí. También hay cosas cotizadas dentro del mundo de alternativo y hay que tener esa lista de activos diversificados. Y dentro de la renta variable no me vale que me digas que estás muy diversificado porque tienes BVA, Santander, Caixa, Deutsche Bank y BNP Paribas, porque al final la correlación entre esos activos es muy alta. Ten Santander, ten Telefónica, pero ten Nasdaq, ten China tipo A, ten bonos convertibles, ten cocos, ten deuda pública americana, ten renta fija investment grade, high yield, ten renta fija emergente en moneda local, en hard currency, ten de todo, ten una cartera verdaderamente diversificada. Y hay alguien que dice, bueno, ya, pues para tener una cartera muy diversificada, tengo que tener muchísimo patrimonio, porque claro, si en cada posición tengo que invertir 50.000 o 100.000 euros, bueno, ahí entra, lo has dicho antes, y yo también, los fondos de inversión. O sea, la gran ventaja que tienen los fondos de inversión, que tú te puedes comprar un fondo de inversión que ya está diversificado. Bien porque ya está diversificado en compañías tecnológicas o porque hay un fondo de inversión que es global, que en su cartera tiene absolutamente de todo, ¿no? Por lo tanto, el fondo de inversión para mí es la recomendación. Nosotros gestionamos fondos, nosotros construimos carteras de fondos de inversión porque para nosotros es el vehículo que está más diversificado y eso es clave para nosotros y además, salvo algunas excepciones, los fondos de inversión no tienen mínimos de inversión o los mínimos son pequeños, son 1.000 euros, son 3.000 euros, por lo tanto, permiten el acceso a cualquier tipo de patrimonio. Y aquí yo creo que es importante resaltar, obviamente, que una cartera bien estructurada, con una estrategia bien diversificada, nunca serás el campeón, el que más rentabilidad ha ganado, pero tampoco serás nunca el tonto de la clase que se ha quedado sin un euro de sus ahorros. ¿Vale? Eso... Perdón. No, que eso es muy importante. Mira, en esto del mundo de las finanzas, yo no quiero salir en el top como el más rentable. No. Es mejor pasar más desapercibido, estar siempre en la parte media. Porque el que está en el top de los más rentables, dentro de 2 o 3 años puede aparecer en el top de los menos rentables. Es porque es el que ha tomado mayores riesgos y le podría haber salido mal. Y a muchos les salió mal y no sale en ningún periódico. Vale. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Pero mira, esto de la inversión es una carrera de fondo, es una carrera de largo plazo. Y esto tengo yo cada vez más claro. Esto no va de que un año súper bueno pegues un súper pelotazo, va casi más de que en los años malos no caigas mucho y de que vayas poco a poco construyendo a medio y largo plazo, ¿no? Son cosas, son más aburridas. Esto es crucial. Yo creo que los gestores profesionales, independientemente del activo, estamos todo el día insistiendo en esto, todo el día insistiendo en esto, porque es verdad. Y por eso quería recalcar una frase que había dicho, hay quien no cree. El que no cree se equivoca, porque no es un tema de belief, no es un tema de
creencia. Entonces está la académica y está la práctica. Está la académica, todo esto está repartido por la teoría de mercados de capitales, capital asset pricing model, etcétera, y hay que leerla. Un activo que descorrelaciona, que disminuye el riesgo y aumenta la rentabilidad potencial de la cartera matemáticamente, su esperanza matemática, es así, aporta valor a una cartera, ¿no? Al diversificártela y aumentando su esperanza. Y claro, esa es la académica, un poco coñazo a veces para los que no tengan esa formación financiera y tal y cual, pero ahí detrás tienes ahorrador inteligente. Yo no sé Sí, si es la señor. traducción de The Intelligent Investor. No, esa es la adaptación, es un libro que escribimos Emilio Ontiveros y yo, que precisamente Ah, es una mira, guía. Eso lo he fenomenal. Y el de la puesto, por eso lo he derecha, de la puesto. tapa granate, es The Intelligent Eh, Investor. sí, claro. Sí, ¿ves? Ahí es que, Benjamin claro, Graham, la sí, Biblia del señor. Value Investing, bueno, esto lo Pues, prueba estadísticamente, la diversificación es- aporta valor a una cartera. No lo eh, decimos ni David ni yo, no, ¿vale? eso es. Y vuelvo otra vez, también yo creo que esto es de Peter Lynch, ¿no? Creo, esto de gestionar carteras tiene que ser tan emocionante como ver crecer la hierba. Yo sé que hay mucha gente que dice, wow, esto es comprar, vender, eso son en las películas. No, no, esto es construir, tranquilo, leer mucho, estudiar mucho, analizar mucho y ver los resultados a 5 o 10 años. Quien tenga prisa para hacerse rico en 15 días, este no es el sitio. Será otro, un casino o algo así. Esto es construir sensatez, sentido común, marcarte unas reglas, marcarte un índice de referencia, marcarte una disciplina, un método y esperar. Y a 5 o 10 años, tener paciencia. Hombre, ajustar de vez en cuando la cartera. Yo no digo ser un gestor súper pasivo de que construyo y me olvido 100%. No, siempre va bien adaptar. Lo decía antes, si yo hubiese construido la cartera hace 10 años, no hubiera metido China. Hoy hay que meterlas, no hubiera metido tecnología. Hoy hay que meter. Sí ¿Cuánto que conviene dirías? adaptar. Aquí los CFAs, por lo menos manuales y tal y cual, dicen mínimo una revisión al año. Si estás solo con tu asesor, cual, yo creo Sí. que es fundamental recalcar que por muy listos que nos creamos, siempre hay que constatar ideas y tal, y hay gente que se dedica a esto profesionalmente. Entonces, aunque no quieras hacerlo todo vía fondo, si quieres hacer tus cositas, es bueno asesorarse, es fundamental. Sí. Entonces, ¿cuánto dirías? ¿La revisión anual y en momentos como este quizá mensual o... Sí, mira, incluso un poco más que anual. Nosotros, pues, cada 3 o 6 meses, pero pequeños retoques, ¿no? Pequeñitos retoques, incluso porque también sucede que cuando tienes tu cartera y un activo lo ha hecho muy bien, pues te interesa rebalancearlo, ¿vale? Exacto. Entonces, y eso forma parte de la gestión activa, el puro rebalanceo. Entonces, bueno, pues tocarlo un poquito. Grandes cambios, sí, grandes cambios, bueno, anual o incluso cada 2 o 3 años, depende, ¿no? Pero efectivamente no hay que caer en el síndrome este de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ahí el único que gana dinero es el broker. Si tú entras y sales mucho con las comisiones. Perdona, David, aprovecho. El que tuviese una cartera como acabas de definir un poquito bien diversificada y tal antes del coronavirus, de esta crisis, ¿crees que debería de plantearse ahora algún tipo de cambio de estrategia gordo? Mm, Habría que ver cuál es la composición de su cartera. Yo creo que no hay que hacer grandes cambios, ¿no? Coyuntural, a priori, no nos volvamos locos. En este momento no, o sea, habría que ver lo único, hombre, pues si está sobreponderado en bolsa, por ejemplo, igual sí que habría que aprovechar para pulir un poquito, ¿no? Y para volverte a una posición un poquito más neutral, ¿no? Tal vez habría que aprovechar ahora, se podría deshacer un poquito peso en dólar si que has tenido mucho y tal vez aprovechar un poco el repunte del tramo largo de la curva italiana, porque ha subido bastante, y volver a aprovechar un poquito de cocos. Pero fijaos que son pequeños ajustes, ¿eh? Como de ese motor que le aprietas un poquito un Sí, par de no es un tornillos. cambio estratégico. No es un cambio de volverse loco, de Claro. ahora lo compro todo, ahora lo vendo todo. Mm, Oye, perdona, por entrar un poquito Sí, más técnicos en renta variable, sí. estábamos hablando ahora mismo, pues eso, de qué cosas que hacer ex ante, como prepararse ante rinocerontes grises, no cisnes negros, ¿no? Como del DST han funcionado bien. Obviamente es el caso, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos derivados que hubiesen ser adquiridos con anterioridad has visto que han funcionado bien para proteger posiciones en renta variable? ¿Y qué tipo de instrumentos derivados
recomiendas plantearse o reflexionar sobre ellos a cualquiera que tenga posiciones relevantes en renta variable para contratar ahora y proteger Muy su bien. capital en los próximos? Pues, pues está claro, hay un producto derivado que es el que se usa para hacer coberturas, que es la compra de opciones put. Ese es el producto. Punto. Ya está. Y además, esta vez ha funcionado súper bien. ¿Qué Hablamos de problema? particulares de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Profesionales sí que pueden hacer contratos por diferencia con el broker y tal y cual, pero un Pero, particular a priori, la compra de opciones put es lo más eficaz sí, pero incluso también para y un profesional, ¿eh? sí. Al final dice, sí, pues una compra de opciones put. Tiene un problema, la compra de la opción put. Es que es cara. O sea ¿qué cubre muy bien la opción put? La opción put cubre muy bien una caída fuerte de la bolsa. O sea, si tú crees que la bolsa va a caer un 15, lo que tienes que hacer es te compras la opción put. Te compras una opción put con un strike, eso es, un menos 10 o un menos 15 respecto al nivel del spot, y eso es relativamente barato, ¿eh? Y eso le puede funcionar bien. Claro, era muchísimo más barato meses antes de Bueno, la crisis que ahora. esta, Digo, para futuras crisis, vamos, exacto, la cobertura hay que comprarlo ¿no? Cuando está el cielo despejado, claro, cuando ya ves que va a nevar o que va a granizar, claro, la otra persona te dice, bueno, ahora la protección vale mucho más cara porque la probabilidad de que caiga granizo es claro, elevado. Siempre esto, ¿no? el pricing de Cuando las opciones depende de esa volatilidad de mercado y estamos en puntos máximos. exacto. Ahora es caro comprar opciones. Las opciones hay que comprarlas cuando la mar está en calma. Ahí es cuando la mar está en calma, es cuando hay que comprar opciones. Cuando la mar está embravecida, pues lógicamente es mucho más caro comprar opciones. Pero a la pregunta de cuál es la mejor estrategia para cubrir una cartera, sí, comprar, voy a ser técnico, opciones put out of the money, strike muy por debajo del spot, pero cuando el mercado está en calma. Ahora es muy caro comprar opciones put. Ahora, fijaos, puede resultar mejor vender opciones call. Si ahora vendes la opción call con un strike un 5% por encima del nivel actual, la prima esa que cobras, bueno, te va a cubrir una caída de la bolsa del 3 o del 4%. Ya sé que esto resulta un poco paradójico y hasta antiintuitivo, pero si tú crees que la bolsa va a caer un 3 o un 4, si crees que va a caer o te quieres cubrir de una caída pero pequeña, la mejor estrategia es la venta de la call. Renuncias y luego la bolsa sube más de un 8 o de un 10%, pero resulta eficaz para buscar coberturas. Por lo tanto, evidentemente, la mejor forma de cubrir una cartera sería vendiendo la bolsa o sería vendiendo futuros, pero claro, ahí sí que te quedas beta cero. Una forma de seguir llevándote lo que suba, compra opciones put out of the money, pero sí, solo si la bolsa cae mucho y si crees que va a caer poco, pues la venta de opciones call con un strike cercano, un 3, un 4% del nivel actual. Eso te cubre esa caída, te cubre la primera caída, luego no te cubre el más. Si cae la bolsa un 15, no te cubre. Si crees que la bolsa va a caer, pues un 5%. Pero sí, se pueden utilizar derivados para cubrir y eso sí que ya es más para profesionales, y es lo que nosotros utilizamos, generar venta. ingreso. La venta, exacto. La venta de puts te genera un ingreso extra o la venta de call. Pero eso sí, evidentemente desde aquí, un particular vender opciones, cuidado, tiene que tener Sí, yo mucho. recordaba momentos así, te comenté, ¿no? Trabajaba en un hedge fund en Londres, en Ecofin en particular, y hacíamos pues estrategia de butterfly o cosas, bueno, para los que les gusta esto, pues muy divertidas, y Sí, sí, vendíamos volatilidad y cosas así. claro, eso es. Porque supongo que la mayoría de los asistentes son particulares y también supongo que la mayor parte de su exposición será a través de fondos gestionados por profesionales. O, que ahora entraremos, gestión indiciada vía robo-advisors o vía fondos, ¿vale? Pero gestión indiciada, exposición a índices, para ellos, digamos, posiciones de medio millón a 5 millones, ¿vale? No son enormes posiciones, pues son relevantes y hay que protegerlas. A día de hoy, ponle que no tuviesen nada en cuanto a derivados, ni producto de protección, nada de nada, ¿qué recomendaciones darías para proteger a día de hoy lo que pueda venir en los próximos meses? Sí, sí, una compra de una put sobre el Eurostoxx, vencimiento diciembre, strike 2.500. Yo creo que esa es Joder, una buena estrategia. miles de gracias, es súper concreto. Esto sí que es práctico.
Sí, 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 Bueno, sí. es que a esto es a lo que me dedico. Qué bien, qué bien. Y exacto, entonces pues es un poco el índice que yo elegiría. Claro, si tu cartera está muy en España, pues tendrías que coger más IBEX. El problema es que la volatilidad del IBEX es más alta y cuestan más caras las puts. Entonces se te abarata un poco si compras las del... Los stocks son más baratas las del S&P, pero claro, tu cartera tiene que tener beta Correlacionada. con el S&P, si no es como tener un coche y Sí. comprar un seguro de moto. Aquello pues no me funciona bien, ¿no? Oye, comentábamos también lo de un poquito tus reflexiones en cuanto a gestión activa, Uh -huh. stock picking, gente que se mete en la compañía, gestión pasiva, ya sea vía fondos, ¿vale? Gente que intenta replicar al menor coste posible tal índice o tal sector, o robo-advisors, ¿no? ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Muy bien. Vamos a ¿Es clave ver. entre las dos quizá o no? ¿Claramente una que otra? Muy buena pregunta. A ver, yo soy parte activa. Yo me dedico a la gestión activa y por lo tanto voy a defender la gestión activa. Eso sí que no puedo estar en contra. Claro. Pero soy consciente de que no siempre acertamos y soy consciente de que la gestión activa es más cara que la gestión pasiva. Por tanto, los cons de la gestión activa es que no siempre acertamos y que es más cara. Cuidado, gestión activa, no gestión hiperactiva, que antes decía, que esa estoy absolutamente en contra de ella. La gestión pasiva tiene sentido, sí. Si tú me dices, oye, mira, de verdad, te prometo que yo voy a invertir y que me voy a olvidar durante los próximos 5 o 10 años, no lo voy a mirar, bueno, pues puede tener sentido la gestión pasiva, pero es que yo lo veo en mi experiencia profesional, es que luego nadie lo cumple. Que no, tranquilo, a mí me da igual, yo no lo voy a mirar, que no, que es que luego lo miran, es que luego se preocupan y con razón, es que ahí pasan cosas y con razón. Entonces, en el fondo, nunca nadie es un gestor pasivo, nunca nadie, o yo mismo cuando estoy con el cliente, esas reuniones que decías, pues mensuales o trimestrales o anuales, pues lógicamente el cliente quiere que hagas algo. Déjame que ponga aquí un ejemplillo. ¿Sabes cuál es la mejor estrategia para parar un penalti? Pues que el portero se quede quieto. Si el portero se queda quieto, la probabilidad de que pare el penalti es más alta ya, pero el aficionado, el que está viendo el campo, le va a buchear si el portero no se tira para un lado o para otro. Pues aquí pasa un poco lo mismo. No puedes pretender no hacer nada, algo hay que hacer. El cuerpo te pide hacer pequeñas modificaciones, ¿no? Por lo tanto, insisto, la gestión pasiva está muy bien, se le llama, ¿no? Esto como es el compromiso de Ulises, ¿no? Hazme allí para que cuando el mercado caiga yo no venda y cuando el mercado suba yo no compra, ¿no? Como cuando están las sirenas yo no me lleve, Sí, no vaya para allá. Al final el ser humano, al final tendemos a hacer cambios en nuestras carteras. Yo no conozco a nadie que sea capaz de comprar y olvidarse. Eso teóricamente es lo que busca un robo-advisor. Y un robo-advisor lo que te dice es, oye, la gestión activa es cara, los asesores financieros son caros, no los van a hacer bien, yo soy mucho más barato que el resto. Y mira, te estoy ahorrando y ya solo con eso estás ganando más. Bueno, ese es un negocio, yo no estoy en contra de los robo-advisors. De hecho, asesoramos a algún robo-advisor y por lo tanto, bienvenido sea. Pero no es fácil. Yo creo que no es fácil. ¿Qué hueco, qué nicho están encontrando los robo-advisors? Bueno, aquellos que se llaman huérfanos de asesoramiento, ¿no? Tal vez capitales, patrimonios pequeños, que igual, bueno, pues no encuentran, no son asesorados por bancas privadas grandes o por asesores grandes, que tienen ahí un dinerillo que antes se lo podía estar llevando muy bien una persona de una entidad financiera y que necesitan que alguien se lo lleve. O chavales jóvenes, ¿no? Que al final sí. con Internet ellos están acostumbrados, lo ven todo desde el correo electrónico, perdón, desde el iPhone y no necesitan más. Yo también, la experiencia lo que me dice es que cuando alguien tiene un cierto patrimonio, quiere verte, quiere estar contigo, quiere que se lo cuentes, quiere que le hagas esa pedagogía y lo hemos visto en estos 2 meses. Yo en estos 2 meses he hablado más que en toda mi vida, he hablado porque lógico, pues porque el cliente quiere que le cuentes y qué está pasando y que no está caso. Y eso un robot todavía no lo hace. No sé si en el futuro, como el abrazo de la persona y el contacto de la persona es hoy por hoy, pues todavía no. Entonces, no estoy en contra de la gestión pasiva, evidentemente, pero si te lo puedes pagar, pienso que es mejor la gestión activa. Sí. Se podría decir, no lo sé, esto no, pero se podría decir que posiblemente en tiempos de balsa, de aceite,
en donde no se prevé ningún cambio. Claro, los cisnes negros no se pueden prever, ¿vale? Ujú. Pero los tiempos donde parece que nada ocurre y tal, posiblemente el promedio de los gestores pasivos lo hagan mejor que el promedio, de nuevo, de los gestores activos, mientras que en tiempos de turbulencias, de cisnes Sí. negros, rinocerontes grises o lo que venga del zoo y tal, con fuerza o que fuerte repunte de alguna mega tendencia o lo que sea, tal, el promedio de los gestores Sí. activos lo hacen mejor que el promedio en cuanto a rentabilidad o en Sí, cuanto a protección también, ¿eh? yo creo que sí. Sí, 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 yo creo que sí, efectivamente, ¿no? En días como estos, al final, un gestor activo que lo ha hecho bien, ha podido hacerlo mejor, bien protegiendo el patrimonio, luego pillando un poco mejor yo creo que sí, insisto, no puedo ser parte neutral, ¿eh? Aquí, Claro. evidentemente, estoy de un lado de de un lado de la red y creo que sí, si no, pues cambiaría de trabajo y me iría al otro lado, ¿no? Pero creo que sí, creo que la gestión. Ahora, pues como todo, hay que encontrar el buen gestor activo. Y no es fácil encontrar el buen gestor activo, pero bueno, pero los hay. ¿Eh? Yo pienso que sí, que los hay. Vale. Mirando un poquito hacia el futuro, ¿cuáles piensas podrían ser los escenarios más probables? A ver, esto nadie tenemos la bola de cristal, no te pido, por supuesto, que te comprometas a nada y además hablando del futuro, pues claro, ser concreto es difícil, hay que poder adaptarse, pero ¿cómo crees que podría evolucionar todo esto en los próximos, digo, en cuanto a la capitalización, digamos, de las bolsas, ¿vale? O Muy sea, el bien. efecto en patrimonio de las Vamos a principales ver. bolsas. Yo creo, nosotros pensamos que las bolsas no había una burbuja de valoración. El 25 de febrero no había burbuja de valoración. Los ratios PER eran 18 en Estados Unidos, 16 en Eurostoxx, 12 o 13 en el IBEX. Son niveles a los que hay que llegar, a los que llegaremos cuando los beneficios regresen a los niveles que estaban, y eso sucederá cuando el PIB regrese al nivel en el que estaba. Los PIBs van a caer de nuevo aquí, diferentes por países, pero entre un 3-4% en Estados Unidos y un 10-12% en países como España y como Italia. Van a tardar en recuperarlo 2 años. Yo creo que en un horizonte temporal de 2 años claramente las bolsas deberían volver a máximos. En el Nasdaq están a un 3% de los máximos, y por lo tanto puede llegar pasado mañana. En el resto de mercados, en el MSCI World, que ha perdido yo creo que 10 billones de capital, de market cap, pues eso, vamos, atendiendo a los fundamentales, en 2 o 3 años tendrían que recuperar. Eso es un poco, y tal vez es un punto que a alguien le puede dejar un poco frío, ¿no? Es decir, lo que hemos perdido en 2 meses, bueno, pues igual necesitamos 2 o 3 años para recuperarlo. En media, oye, que esto recupera mucho más rápido, pues bienvenido sea. Ahora, no descarto que tengamos otra nueva recaída, que tengamos subidas, que tengamos volatilidad. Pero casi me comprometería, ¿no? A decir, Lo ves dentro claramente coyuntural. de 3 años el Eurostoxx habrá vuelto a los 3.400 o 3.600 puntos. Vamos, yo creo que sí, o el IBEX 35 a los 10.000 puntos. Debería ser si hemos conseguido parar la pandemia, si la erradicamos y si las medidas de política fiscal y monetaria permiten que la economía mundial no sufra daños estructurales. Porque esa es la clave de esta crisis. Una crisis económica que debe ser coyuntural y que no debe tener daños estructurales en la economía. Y ese es el objetivo. El reto número uno es que esta crisis económica intensísima, pero coyuntural, no provoque daños estructurales, para que dentro de 2 o 3 años podamos regresar al PIB que teníamos antes del inicio, ¿no? Crucemos los dedos, es lo que a mí me gustaría como economista. Si no se cometen torpezas por el camino, si se hacen las cosas bien, si los bancos centrales hacen las cosas bien, si los gobiernos hacen las cosas bien, si no nos equivocamos en materia de política económica y no volvemos a marcar proteccionismo, si no desmontamos la globalización, si no cometemos errores, si no caemos en populismos, yo creo que todo debería volver al punto de partida, y que esta habrá sido una pesadilla y una lección de aprendizaje, como lo fue, aunque a otra escala, verano del 15, febrero del 16 o el último trimestre del 2018. Ahora se nos olvida, pero fueron 2 episodios de muy fuertes turbulencias en los mercados financieros, oye, que luego se recuperaron y punto. Bueno, tienes que aguantar esas turbulencias, tienes que tener una zona temporal a medio y largo plazo y aprovechar las oportunidades que de vez en cuando se generan, ¿no?
Me gustó mucho antes tu metáfora de Ulises y cómo se ataba, ¿no? Para no escuchar a las sirenas, o aunque las escuchase, no ceder a sus encantos. Exacto. Eh, claro, encantos en cuanto a oportunidades o miedos, ¿no? Que es lo que suele realmente darnos miedo, es nuestra propia reacción al miedo bursátil realizando pérdidas cuando realmente deberíamos tener las manitas quietas, ¿no? Entonces, me gustaría ya un tema como última pregunta y la audiencia que estáis ahora mismo conectados, que me enviéis directamente, yo veo vuestras preguntas en el chat, que luego le pasaré alguna a David. Pero como última pregunta por mi parte, David, quería ya una recomendación personal para que ninguno de nuestros Ulises ceda al miedo. ¿Qué truco hay para mantener mente fría? Y dice, vale, sí, se está moviendo todo para arriba, para abajo, pero yo estoy aquí, fuerte y tranquilo. Pues hay uno que es no mirar los mercados financieros. Pasa que ese no lo solemos cumplir, pero efectivamente, esto que estás hablando es el behavioral finance, ¿no? Behavioral economics. Es Exacto. decir, nuestra mente humana es un prodigio. No sé cuántos, 100.000 millones de neuronas, hemos hecho rascacielos, catedrales, hemos viajado a la luna, pero no es buena para gestionar inversiones. No es buena para un invento humano como son los mercados financieros. No, no, no. Nuestra mente está súper bien preparada para huir, para que no nos coma el león, para que los depredadores no. Si por eso estamos aquí, si no el Homo sapiens ya habría muerto o el Homo anteceso. Bueno, afortunadamente tenemos un cerebro que nos permite. Pero efectivamente, lo que es una buena estrategia para salvar la vida, cambiarnos de acera cuando vemos un peligro, correr, para los mercados financieros no es bueno. Y eso es, claro, lo que pasa es que es muy antinatura, es muy ir ante nuestro ADN, algo que tenemos y que el ser humano ha llegado aquí gracias a ese componente que tenemos en el ADN. Ante el miedo, salir corriendo. Bueno, en los mercados financieros no es del todo acertado. Ante el miedo, resistir. Si viene el león, ponerse de frente, claro. Eso no es fácil. Reconozco que no es fácil. Eso es aprendizaje, eso es terapia, eso es pasar a gestionar, se aprende gestionando y sufriendo, ¿no? Y episodios como estos pues son útiles. Y eso es un poco lo que yo al final animo a todos. Vayamos probando, vayamos eh, acumulando experiencias y dándonos cuenta de que efectivamente, ante el temor, en esto, en otras cosas sí, pero en esto no hay que salir corriendo, no hay que salir huyendo, ¿no? Hay que aguantar. Si tienes cuidado, la cartera bien diversificada y está en línea con tu horizonte temporal y tu nivel de riesgo. Claro, si tú me dices que mi horizonte temporal es un mes, es que este dinero lo necesito dentro de un mes y te has metido 100% en bolsa, pues sal huyendo, porque es que te has equivocado. Te vas a enfrentar contra una manada de lobos, te has equivocado claramente. Pero si tu horizonte de inversión es a 10 años y tienes un peso en bolsa del 30%, tranquilo, 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 que ya subirá, bajará y ya llegarás a tu nivel de destino. Quizá para esa tranquilidad, el planificar, ¿no? Simplemente el haber planificado no para el mes que viene, sino a 10, 15, 20, 30 años visto, incluso lo que vas a dejar a tus hijos y tal, te da esa tranquilidad ante eventos coyunturales, ¿no? Y luego Absolutamente. hablar con gente como tú, al fin y al cabo, contrastar tus ideas y tus miedos y ver Ujú. que los tienen también otros, que otros te tranquilizan, otros tienen más miedo que tú. Mira, Absolutamente. Yo vuelvo otra vez, perdona que ponga mi ejemplo, ¿no? Estos 2 meses, a lo largo de mi carrera profesional, los 20 y tantos años, pero estos 2 meses lo he vuelto a vivir. Hay momentos que dices, coño, perdón, eres asesor, eres un economista o eres psicólogo, ¿no? Dice, porque es que realmente has sí, estado es que manteniendo es. conversaciones, no, tranquilo, oye, pues sí, pues no. O sea, sí, 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 efectivamente, ese punto hay de psicología. De hecho, bueno, Daniel Kahneman, ¿no? El psicólogo israelí es premio Nobel de Economía, ¿no? El libro Pensar mira, pues también está ahí, Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Nobel del año 2004. Efectivamente, los psicólogos. Es que hay ese componente que es súper importante en los Sí, mercados financieros. sí. Bueno, pues mira, voy a aprovechar mientras que leo las preguntas que ya han enviado y tal para que comentes, porque para mí el mejor libro en cuanto a mercados financieros y puesto en una mentalidad práctica, ¿no? Y precisamente Sí, psicológica ha sido este de Benjamin Graham, de The sí, Intelligent Investor, ¿no? sí, Entonces, sí. si pudieses comentar, sobre todo porque habrá muchos y tal que les gustaría leerlo en español y tal y cual, El ahorrador Sí. inteligente, esto no estaba preparado, yo no sabía que habías escrito esto No, antes de esta no, no, charla, no, pues está pero en bien. cuanto a cultura
una Tengas cuñas financiera, publicitarias. también remarcaste eso, que es muy importante, que has visto un crecimiento en la cultura financiera Sí, muy fuerte de los inversores. Si pudieses comentar muy brevemente tu libro, sí, mientras que yo leo aquí las muy notas bien. interesantes. Pues mira, este es un libro que escribimos, lo dirigimos Emilio Ontiveros y yo y otros autores de AFI, año 2014. Y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que desde el año 2012, 2013, que es cuando bajaron mucho los tipos de interés, pues muchos ahorradores se estaban convirtiendo en inversores. Y bueno, básicamente ahí lo que hablamos, o sea, no es un libro de gestión de cartera, es un libro de activos, de qué es contar, qué es la renta fija, qué es la renta variable, qué es la diversificación, qué es un fondo de inversión, qué es un instrumento derivado, qué es un ETF, qué es estas cosas de las que estamos hablando aquí. O sea, es un libro de las herramientas, no de gestión, sino Sí, sí, de sí. las herramientas y que viene un poco a cubrir ese hueco de la educación financiera, de la pedagogía financiera, que además está pensado para todo el rango de edad. Está pensado, evidentemente, para gente ya con cierta edad y cierta capacidad de ahorro, pero yo hay una cosa que me interesa todavía más, no sé si es porque tengo hijos pequeños, son los adolescentes. Es el instituto, o sea, donde yo creo, donde a mí me encantaría que usasen este manual, es el instituto. Y es que la gente joven, los chavales, ¿no? Pues empezar a coger cultura financiera, porque la cultura financiera, y esto lo vemos en nuestra escuela de formación, tú eres CFA, no es difícil, pero son muchas horas. Es decir, uno no puede ser CFA en un fin de semana. Uno tiene que ser CFA al cabo de 5 o 6 o 10 años de estudio. Aprender de estas cosas no se aprenden en la noche a la mañana. Se tardan años, debo reconocer que se pueden tardar 10 años. Pues empecemos lo antes posible. Si un chaval a los 12, 13, 15 años empieza a escuchar lo que es un fondo de inversión, lo que es un fondo de pensiones, lo que son los impuestos, no hemos hablado aquí, pero lo que son, ahí se trata en el libro, que una cosa es la rentabilidad financiera y otra es la rentabilidad financiero-fiscal, lo que es un fondo de inversión, lo que es la planificación. Has usado tú una palabra que es clave. Eso es lo que hablamos en ese libro. A mí me encantaría que los chavales, que los adolescentes empezaran a leer eso, para que fueran cogiendo una cultura financiera, para que cuando tuviesen 30 años ya empezaran a ahorrar, porque y esto también yo tengo, claro, has hablado antes de Graham y demás, ¿no? Son americanos. Claro, cuando hablas con un colega de Estados Unidos, es que nos sacan 4 o 5 décadas de cultura financiera. Es que allí los mercados de capitales, es que allí se financia la economía real vía ese ahorro Por lo financiero. privado, Claro, y por lo privado. esto aquí todavía no. Entonces está muy bien, y que hablemos de política industrial y de qué país me gustaría y qué sectores productivos yo quisiera tener, y la tecnología, el sector del turismo, perfecto, y diseñemos una política industrial. Los economistas, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo financiar? Por eso mucha gente me decía, es que yo no ahorro, me da igual, aunque tú no ahorres. Es que hay que saber, el debate es cómo canalizo el ahorro desde las familias hacia la economía real. Es que eso es imprescindible, es que necesito saber canalizar. Y eso son las finanzas. Estamos hablando aquí de los mercados, de sube-baja, es verdad. Pero es que los mercados tienen una función. Los mercados tienen una función de transmisión del ahorro, tanto en lo cotizado como lo no cotizado. De nada Sí, me sí. sirve desarrollar un polígono industrial si no tengo agua, si no tengo dinero con el que alimentarlo, ¿no? Bueno, estas son cosas que nosotros estamos súper interesados. Lo englobamos dentro de esa cultura financiera, alfabetización financiera, llámalo como quieras, ¿no? Sí. Pero ojalá los estudiantes de bachillerato, ¿no? De institutos ya estudiaran ese tipo de cosas, Yo ¿no? creo que todos estamos, tú y yo en particular, yo soy economista también de formación, luego CFA, etcétera y tal, y posiblemente todos los que estamos conectados aquí, muchos posiblemente también trabajen, ¿no? De temas similares, estamos convencidos, yo creo, de la importancia que tenemos los intermediarios financieros para redirigir los recursos que existen en nuestras economías, en nuestro planeta, ¿no? Hacia aquellas empresas Eso que es. más capacidad de valor pueden crear. Ese es nuestro trabajo, no Exacto. es otro. Y esta Eso es es. nuestra vocación y por eso lo entendemos. Pero también nos preocupa y yo también tengo niñas pequeñas, tengo dos niñas pequeñas y seguro que muchos de los asistentes también, ¿no? Muchos de nuestros socios los tienen. Entonces, que a nuestros hijos, ¿no? Ponle que pues es un brillante cirujano
pues todos sus ahorros se los quitan de la noche a la mañana por idiota, por no haberse formado y no haberse interesado en tener una cultura y haber dicho, venga, va, todo al rojo, que este tío Correcto. parece y le han vendido una moto. Entonces, claro, yo lo que utilizo, a ver, son pequeñas aún, pero por una recomendación ya también más personal, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo no soy médico. Me es muy útil saber primeros auxilios, Eso por es. lo que pueda venir. Yo no soy cocinero, no me dedico a eso, pero me es muy útil saber nutrirme bien. Yo no soy entrenador personal, pero me es muy útil y es importante no hacer burradas con mi cuerpo y perderlo, ¿sabes? Sí, Entonces, yo señor. no soy financiero, yo sí soy financiero, pero cualquiera que no lo sea, que yo creo que esto le ayuda a entender que hay cosas básicas en su vida, ¿vale? Que es su patrimonio. Y sea muy grande o sea muy pequeño, te lo pueden quitar si no te enteras, ¿no? Si no estás mínimamente formado. Formado no hace falta, es que yo tengo Eso que es. hacer ingeniería financiera en Harvard. No, es leer, es interesarse por ello. ¿Por qué? Porque es lo que te va a proteger en tu vida el día de mañana, no son tus ahorros, es lo que va a dar de comer a tus hijos, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto, es importante. Yo creo que si sobra decirlo a los que os habéis conectado porque estáis preocupados y estáis informando y adquiriendo estas herramientas, bueno, pues la idea es que se lo comuniquéis también a los que tendrán que formarse de aquí a 3, 5, 10 años, porque ese es el patrimonio que nosotros tenemos a día de hoy y el que ellos generen y creen, el que tendrán que gestionar y que no les roben y que, oye, que lo gestionen eficientemente. Totalmente de acuerdo. Bueno, perdón por el rollo. Quería pasarte dos preguntas que me parecen muy interesantes, Ujú. ¿no? Son las dos en cuanto a acceso, ¿no? Hemos hablado muy prácticamente, pero dice, vale, ¿cuánto me puede costar en promedio en un mercado una cartera asesorada, ¿no? Que alguien me diga, mira, Muy haz bien. este balancing, mira tales fondos que tales otros. ¿Cuánto le puede costar a un inversor? Claro, no pone el patrimonio, ¿no? Pero supongo que dependerá también de que si te asesoran sobre 3 millones o sobre 30 millones. Pero bueno, Exacto. Evidentemente. Normalmente se cobra un porcentaje. Un porcentaje. ¿Cuánto puede ser? Pues eso es. Depende cuál sea el patrimonio. Si el patrimonio es muy grande, pues el porcentaje igual es un 0,10% o un 0,15%. Si el patrimonio es más pequeño, pues 0,40 o 0,50. Ahí ya también es una cuestión de la estrategia comercial de cada una de las entidades, ¿no? Bueno, claro, y dependerá de la entidad, su nicho y tal, pero a partir de qué nivel dirías tú, correcto. mira, con menos de esto, mejor que no te dediques a pagar, Sí, claro. claro, ahí no te sé decir, ¿eh? Yo, por ejemplo, pienso que 1 millón de euros es una cantidad a partir de la cual, oye, pues ya merece la pena contar con un asesoramiento financiero de alguien que te pueda cobrar pues un 0,40% o algo así. Esas son cifras que está bien. A partir de 1 millón, un 0,40. Que tienes menos dinero, pues te van a aplicar un mínimo y por lo tanto, bueno, pues puede ser un robo-advisor o puede ser que vayas mirando fondos de inversión y demás, ¿no? Hay fondos de inversión globales que están muy bien y que pueden ser una primera aproximación, ¿no? Pero desde Fenomenal. luego, tú has dicho antes el ejemplo, claro, el asesoramiento, las cosas gratis, cuidado con ellas, ¿no? Las Sí, cosas hay que pagarlas, claro, AFI cobra, evidentemente, porque tenemos que pagar la luz, el alquiler, la gente que trabaja con nosotros y yo tengo que pagar mi casa, ¿no? Pues evidentemente las cosas hay que, hay que pagarlas, hay que saber cuál es el precio adecuado, hay que saber cuál es la cifra, pero vamos, ya te digo, 0,30, 0,40% parece es, en nuestra opinión, desde luego, en nuestro caso, lo razonable. fenomenal. Y luego ya en cuanto a renta fija, porque claro, la renta variable, tú mismo puedes comprar una acción, tú mismo puedes comprar un ETF o un fondo indiciado pasivo o un fondo tal relativamente fácilmente, pero en cuanto a fondos de renta fija, ¿cómo accedes a ellos? ¿Cuáles son los Muy bien, más interesantes ahora mismo? ¿No? ¿Cómo, vale. cómo adquirir exposición a la renta fija? Muy bien. O sea, para invertir de forma directa en acciones, efectivamente, tú te puedes comprar acciones de Telefónica, súper sencillo. Te puedes comprar bonos de Telefónica, pero ahí el problema es que el mínimo de inversión suelen ser 100.000 euros. O sea, el Claro. ticket suele ser 100.000. Por lo tanto, la inversión directa en bonos no suele ser recomendable, salvo que tengas una cartera muy grande, ¿eh? A partir de 2 millones de euros o 3, pues puedes empezar a comprar para tener la Dos cartera. millones de euros o tres solo para En, renta en fija, renta dices. fija, por eso, Claro. por eso. Nosotros asesoramos pues tesorerías de empresa o grandes patrimonios, pues que oye, que tienen sus volúmenes importantes y les hacemos carteras que compran bonos
de forma directa, pero son carteras importantes. Si no, como en renta variable, fondos y ETFs. Ya es lo mismo, igual que hay fondos de inversión y ETFs de renta variable, hay fondos y ETFs de renta fija. Y aquí pasa un poco lo mismo. El problema es que uno llega y dice, wow, ¿cuántos fondos y ETFs de renta fija puede haber en España comercializables? 2.000. Entonces, claro, espera, como que es como cuando vas al restaurante y te da una carta de 25 páginas, pero bueno, es que no, necesito que alguien me ayude. Entonces, ¿ahí qué hay? Bueno, otra vez, o la figura del asesor financiero, o hay una especie de arquitectura, hay buscadores. Oye, pues espera, dentro de la renta fija, ¿qué quieres? Deuda pública, renta fija privada a grado de inversión, renta fija yield, renta fija emergente. Claro, alguien tiene que guiar, alguien tiene que ayudar, Sí. porque no es lo mismo. Pues mira, quiero deuda pública. ¿Y deuda pública qué duración? Y high yield, ¿qué lo quiero? ¿Con qué riesgo? ¿Y con qué duración? Claro, hay que elegir duración y riesgo, divisas. Yo creo que no es fácil, por eso se han desarrollado, Sí. nosotros tenemos el nuestro propio, pues buscadores, herramientas que te ayudan en esa búsqueda del fondo de inversión. Y si no, pues volvemos otra vez a echarle horas y aprender. Vuelvo otra vez, esto no se aprende en un cuarto de hora, pero se puede aprender. No es algo que sea súper complicado, pero exige horas. Y es verdad, seguramente haya un exceso de oferta de fondos de inversión. Es que yo quiero uno, no me cuentes que hay 5.000. Bueno, pues ahí te puede ayudar, hay buscadores, hay plataformas que te pueden echar una mano en esa selección, esa lista corta de fondos de inversión, ¿no? Fenomenal. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido Es un súper placer. interesante, realmente interesante. Yo creo que va a ser muy útil para muchos que ya están mirando qué hacer. Cualquiera que quiera ponerse en contacto con Afi o David y tal, que nos contacte sin problema, ¿vale? Y esto a partir del lunes, martes estará disponible. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los Fenomenal. asistentes. Miles de gracias, David, de nuevo. Y nada, hablaremos pronto. Cuando Muy bueno. quieras, de verdad que ha sido un placer y yo encantado. Como veis, algo que me gusta. Debo reconocer que Sí, los sí, se mercados me ve. apasiona, me gusta hablar. Además, con alguien tan inteligente como tú, pues siempre la conversación es muy rica. Así que absolutamente encantado y cuando queráis, a vuestra disposición. Y a disposición de los Muchísimas asistentes, gracias. claro. Miles de gracias, Hasta David. Buen otra. fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Chao. Chao.